Ya, esta es entonces la práctica que hemos enviado, ¿no es cierto? Y tiene una fecha de presentación. En- es lo más simple que hay esta práctica, por eso que estamos empezando con ella. Y de lo que se trata es hacer lo siguiente. Primero tenemos 15 valores observados. Fíjense que ahora ya no estamos hablando más de caudales de crecida, porque los caudales de crecida tienen que ser tratados con la ley de Gumbel, no con la ley normal. ¿Ya? Caudales de crecida, hemos dicho, son eventos extremos. Y los eventos extremos, dentro de lo que son eventos extremos, los más extremos se presentan muy rara vez, ¿no es cierto? En cambio, los eventos extremos pequeños se presentan continuamente. Habíamos dado el ejemplo de los caudales en situación de crecidas o de avenidas que trae un río, Río Rocha, digamos, ¿no? Eh, los caudales realmente grandes rara vez se presentan. Entonces, la conclusión es que si los valores grandes de la variable rara vez se presentan, contrariamente los valores pequeños de esa variable se presentan frecuentemente. ¿Se dan cuenta? La oposición ahí, los valores grandes se presentan muy rara vez. En cambio, los valores pequeñitos se presentan cada año. Ejemplo, el río Rocha trae crecidas cada año, ¿no es cierto? Cada año podríamos decir el caudal más grande presentado en el transcurso de todo ese año es un valor. Es un valor que no causa inundación en Cochabamba. Nos vamos al siguiente año y el siguiente año otra vez identificamos la crecida más grande que ha traído durante esos 365 días el río Rocha y otra vez es un valor que está al lado bajo. Y solamente si tuviéramos registros, por ejemplo, de 50 años de caudal que diariamente trae el río Rocha, en los 50 años vamos a identificar un valor de cada año. Entonces, la cantidad de datos que obtenemos en base a esos 50 años diariamente observados son 50 valores. Estoy hablando de crecidas, ¿no? 50 valores y cada uno de esos es el más grande de cada año. Cuando me voy a fijar en esos 50 valores, muy rara vez va a aparecer uno que realmente ha ocasionado inundación en Cochabamba, ¿no? En cambio, esas crecidas, las más pequeñas, son las que cada año se repiten. Entonces, claramente de ahí deducimos que si los valores grandes de las crecidas se presentan rara vez y los valores pequeños de las crecidas se presentan frecuentemente, eso ya está en contradicción a lo que hemos dicho de la variable normal. En la variable normal, si lo ven en la pizarra ahorita en la tabla, cuando la variable está distribuida normalmente, los valores grandes que están acá, no sé si ven en azul se ha pintado el cuadrito, los valores grandes se ubican a la derecha de este gráfico. Y los valores grandes se presentan una cantidad de veces que está dada por la línea roja vertical. Frecuencia de aparición de esos valores grandes, esa es la línea roja vertical. Pero si nos ubicaríamos a la izquierda, nuevamente la cantidad de veces que se presentan esos valores pequeños son igual que la cantidad de veces que se presentan los valores altos. Por eso que es simétrica la ley normal, ¿no es cierto? Ley normal simétrica significa que tanto los valores altos a la derecha en el eje X como los valores bajos a la izquierda en el eje X se presentan igual de frecuentemente. O sea, la frecuencia de aparición de los altos es igual a la frecuencia de aparición de los bajos. Conclusión, esa es una ley normal. En cambio, cuando yo hablaba hace rato de las crecidas y decía, si a la crecida la defino como el valor más grande en todo este año de caudal que ha traído el río Rocha en algún día, y para cada año hago lo mismo. Entonces, 50 años diariamente observados los caudales del río Rocha me dan lugar a 50 valores, donde cada valor es el más grande de cada año. A estos 50 valores yo les llamo crecidas. Y estas crecidas no se presentan simétricamente como esta curva
normal que ven en la pantalla. Más bien, la idea es que las crecidas, las que son muy, muy grandes, son las que raramente se presentan. A ver, voy a ver si algo de eso podemos nuevamente mostrarles en forma gráfica. Entonces, si quiero insertar acá la función de densidad de la variable que estoy analizando, más o menos, esa sería la función de densidad de la variable que estoy comentándoles a ustedes. Esta es una ley normal, todos están de acuerdo. Quiere decir que los valores altos de la variable que estamos analizando, que se ubican por acá, en esta zona que lo estoy achurando en amarillo, se presentan los valores muy altos, ¿no es cierto? En cambio, en esta otra zona que la voy a achurar de otro colorcito, por ejemplo, verde, aquí son los valores bajos. ¿Todos están de acuerdo conmigo con esa gráfica? Aquí en la vertical se llama frecuencia de aparición. ¿No ves? ¿Cuán frecuentemente aparecen los bajos? La respuesta será la línea vertical ahí para los valores bajos. Esa línea vertical la mostraremos también. Y, por ejemplo, podríamos decir que esta línea vertical que estoy obteniendo sería la altura de esa línea me representa la frecuencia de aparición de esos valores bajos, ¿no es cierto? En cambio, los valores altos, cuando quiero identificar cuán frecuentemente aparecen esos valores bajos, entonces la respuesta estará dada por, la respuesta va a estar dada por la línea vertical que yo obtengo para los valores altos, y esa línea vertical será esta, ¿cierto? Obviamente que en ambos casos esto lo voy a borrar porque está inclinado. Este mismo valor lo voy a volver a copiar acá. Y entonces ambas líneas en color rojo verticales, la altura de ambas es exactamente la misma. Todos están de acuerdo conmigo. Y la una está ubicada en el sector de los valores altos y la otra está ubicada en el sector de los valores bajos. Eso quiere decir que tanto los valores altos como los valores bajos tienen la misma frecuencia de aparición, como la edad de San Simón. Personas de 40 años raramente aparecen y personas de 15 años también raramente aparecen, ¿no ve? Entonces, se concluye que esa variable está distribuida simétricamente según la ley normal. Esto es para cuando los valores son normalmente distribuidos. Si coloco en contraposición a este gráfico un otro, por ejemplo acá, en ese momento, si ya no hablo de la ley normal, sino hablo de la ley de Gumbel, la ley de Gumbel significa que los valores grandes, los enormes, rara vez aparecen. En cambio, los valores pequeños son los que continuamente aparecen. Fíjense. Ya. Claramente el de la izquierda es llamada ley normal. En cambio, esta figura de la derecha le llamamos ley de Gumbel. Gumbel. Está mal escrito Gumbel. Ley de Gumbel. Entonces, esta ley de Gumbel es una de las tantas leyes que usamos para representar valores extremos. Si se dan cuenta, ambas
eh, barritas de color rojo, que están representando a los valores altos y a los valores bajos, ya no son lo mismo. Por ejemplo, los valores altos serían estos, ¿no ve? Pero los valores bajos tienen que ser estos. Eso significa que como la barrita en color rojo de la izquierda ubicada sobre los valores bajos es mucho más alta que la barrita ubicada sobre los valores altos, significa que la ley no es simétrica, y además significa que los valores bajos son los que más frecuentemente se presentan si los comparo contra los valores altos. Y eso coincide, por ejemplo, también con los terremotos. Terremoto es otro tipo de variable. A ver, acá vamos a poner ejemplo de variables de eventos extremos. 2 puntos. Primero, hemos dicho, crecidas de un río. Crecidas de un río. Es un ejemplo. Otro ejemplo sería temblores, ¿no es cierto? Los temblores, también aquellos que tienen una intensidad tremendamente alta, se ubican a la derecha en el eje horizontal. Y esos temblores que son de una intensidad muy alta, escala 6, escala 7 de Richter, cuando ven la televisión ustedes y se anotician de que ha habido un temblor o un terremoto en tal país, rápidamente indican en la escala 6 de Richter, por ejemplo, que es una intensidad muy alta. Entonces, ese temblor que tiene una intensidad muy alta se ubica en el sector amarillo. Y ya no le llamamos temblor, sino le llamamos terremoto. En cambio, los temblores que tienen una intensidad muy baja estarán ubicados en la parte izquierda, porque no olviden que todos están de acuerdo conmigo en que los valores en el eje horizontal siempre van de menor a mayor y van de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahí no hay donde perderse. A no ser que fueran ustedes o hubiera alguna persona árabe en la clase, ustedes saben que los árabes escriben no de izquierda a derecha, escriben de derecha a izquierda. Y sus gráficos también van de derecha a izquierda. Entonces ahí sí es un problema, ¿no ve? Hacerse entender. En cambio, como no hay ningún árabe en la clase y todos están acostumbrados a escribir de izquierda a derecha, todos están acostumbrados a poner números de la izquierda, del valor 1, el valor 2, etcétera. Y estos van ascendiendo, creciendo en esa dirección, ¿no ve? En ese tema no hay ningún problema con ustedes. Estos van hacia allá, ¿no ve? Eso lo vamos a poner en rojo y le vamos a poner un grosor muy grande, ¿ya? Esa es la forma en que van los números en nuestro sistema. Escribimos de izquierda a derecha y los números también crecen de izquierda a derecha. Si hablamos de temblores, los temblores de intensidad muy pequeña van a estar a la izquierda y los temblores de intensidad muy alta, 6 en la escala de Richter, van a estar a la derecha. Y hemos dicho que la función que los representa a estos valores extremos, ya sean temblores, ya sean crecidas, es típicamente una función de densidad que tiene esta forma, que no es simétrica, y el pico arriba se ubica más hacia la izquierda del gráfico, es decir, más hacia los valores pequeños. Bueno, con eso yo creo que todo el mundo ya ha captado bien la diferencia entre valores extremos y valores normalmente distribuidos. ¿Ya? Ahora, volvamos entonces al tema de la clase, de la práctica que habíamos enviado a ustedes y que estimo yo, hay una sola persona que se ha manifestado y me ha dicho claramente que no entiende cómo hacer la práctica. Entonces lo que estoy haciendo es buscar esa práctica que yo les he enviado y esa espero que sea esta. Ya. Esta es la práctica, si no me equivoco, que también están ustedes intentando resolverla, ¿no es cierto? Le llamamos práctica de curso
porque en principio deberíamos haberla resuelto en el curso mismo. Si tuviéramos clases presenciales, yo les hubiera dado esto una vez que habíamos explicado y ustedes empezarían a hacerla. Y mientras ustedes empiezan a resolverla, surgen preguntas y en ese momento me las hacen y yo contesto a toda la clase. Esa sería la forma de proceder. En cambio, como no ha habido eso, entonces se han llevado esto ustedes a la casa, por eso se sigue llamando práctica de curso. Y bueno, estamos intentando explicarles cómo funciona otra vez este tema. Bueno, vamos a ver si esta es la práctica que están ustedes manejando, 1522, o es esta de acá. Sí, esta era la práctica. Pero mejor si la explicamos en base a esta otra que ya estaba en la pizarra, esta. ¿Ya? ¿Cómo logramos resolver? La primera pregunta de esto es, ¿qué probabilidad tengo de que en cualquier año el río Rocha me traiga un caudal mayor o igual a 88 metros cúbicos por segundo? ¿Ya? En este momento lo que está sucediendo es que ya hemos aceptado que estos 15 valores son independientes, condición necesaria para proceder a aplicarle ya sea la ley normal, ya sea la ley de Gumbel o ya sea cualquier otra ley. Yo les había dicho que teníamos muchas leyes en hidrología. Una es la ley normal, otra es la ley de Gumbel, y son esas dos únicas que vamos a lograr llegar con ustedes. La otra es la ley de Pearson 3, otra es la ley de Goodrich. Les estoy dando esos nombres solamente para que vean que hay varias curvas, etcétera. Pondremos ahí, etcétera. ¿En qué se diferencian todas estas leyes? En realidad, en hidrología habíamos dicho que hay hasta unas 7 leyes que se aplican. Como nosotros no tenemos tiempo, solamente estamos explicando estas dos leyes, normal y Gumbel, ¿no es cierto? ¿En qué se diferencian estas leyes las unas de las otras? La primera, no hay donde perderse, es una campana simétrica, como la que están viendo en la pantalla. Y la ley de Gumbel no es más simétrica, sino el pico este lo tiene pegado hacia la izquierda. La ley de Pearson 3, lo propio, etc. En realidad, entonces, ¿en qué difieren todas estas leyes? En la forma de su función de densidad, porque esta curva le llamamos función de densidad. O sea, la diferencia entre estas diferentes leyes es la forma que adquiere esta curva. La única que es simétrica es normal, hay otras que están pegadas a la izquierda, hay otras que están pegadas a la derecha y muchas de otras están al medio, ¿no ve? Podríamos inventar una serie de curvas acá y todas ellas tienen su propia ecuación, es decir, todas ellas tienen su propio nombre y son denominadas Gumbel, Pearson, Goodrich, etc. Pero la hermenéutica para resolver problemas con cualquiera de estas leyes es la misma y es la que estamos explicando a ustedes. Habíamos dicho que lo que tienen que saber en este tema es una sola cosa y de ahí surge todo el resto. Ya. A ver, agarremos esta misma figura, copiar, la voy a tener aquí abajo, pegar. Y acá, digamos que voy a responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal esté comprendido entre, por ejemplo, el valor A caudal, el valor B? ¿Ya? Esta es la pregunta. ¿Ya? Entonces, acá en el eje horizontal, obviamente, tendremos caudales.
Aquí voy a tener una Q expresada en metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Metros cúbicos por segundo y frecuencia de aparición. Fíjense que en los exámenes para mí es muy importante que logren ustedes colocar qué es el eje X y qué es el eje Y. Si alguien me responde en una pregunta de examen con una figura en la que no indican qué es el eje X y qué es el eje Y, tercera parte de la pregunta ya está al agua. Por eso es que tanto se aplazan en mi materia y además justo por eso es que logramos mejorar la nota con las notas que van ustedes obteniendo a través de los ejercicios que hacemos en la clase y también en la casa. ¿Está claro? Entonces, esta gráfica en el eje horizontal tiene una variable que ahora estamos usando como ejemplo, caudal, y el caudal obviamente está expresado en metros cúbicos por segundo, y en la vertical tenemos frecuencia de aparición de ese caudal. Cuando queremos contestar a esta pregunta, al conocer, qué sé yo, toda una serie de caudales, los 17, 18 caudales que los conozco observados, en base a eso yo quisiera calcular qué probabilidad tengo de que el caudal en cualquier año, porque son caudales anuales, de que el caudal en cualquier año adopte un valor comprendido entre A y B, ¿ya? Entre A y B. ¿Cómo soluciono esto? Simplemente coloco el valor A, digamos acá, convenientemente, entonces ahí coloco mi recta, y aquí coloco el valor B. ¿Se dan cuenta? La respuesta a esto va a ser el área achurada. El área achurada, voy a hacer eso ahora. El área achurada que sea esta de acá. Insertar formas, una línea, y aquí está otra achuramiento. Bueno, lo que puedo hacer es copiar eso mismo un montón de veces, ¿no? Pegar, ya tengo. Pegar, ya tengo. Y esa es la respuesta. ¿Está claro? Entonces, si me pregunta qué probabilidad tengo de que el caudal suceda entre el valor A y el valor B, la respuesta es el área comprendida entre los dos valores debajo de la curva que estoy usando para resolver el problema. ¿No es cierto? Si B es mucho más pequeño, ¿qué probabilidad tengo en que cualquier año el caudal traiga un valor comprendido entre A y B, donde B es así de pequeñito? Nuevamente ubico ahí el área y aquí voy a tener, si esto es A, eso va a ser B, ¿cierto? Y este va a desaparecer. Entonces aquí tengo el valor B. Entonces se dan cuenta que la probabilidad de que el caudal en cualquier año tenga un valor comprendido entre esta A y esta B va a ser más pequeña. Y cada vez puedo ir cerrando esto. En el límite puedo confundir A y B. Ahí la pregunta debería ser, ¿qué probabilidad tengo de que el próximo año el caudal que trae ese río sea exactamente A? ¿No es cierto? Es el límite en la pregunta. Cuando A y B se fusionan los dos, la pregunta debiera ser, ¿qué probabilidad tengo de que el próximo año el río me traiga un caudal igual a A? Y la respuesta teórica de ustedes va a ser 0, porque el área comprendida entre A y B, donde A es exactamente igual a B, es 0, ¿no es cierto? Eso tienen que captar bien. O sea, la probabilidad de que el próximo año el río me traiga un caudal clavado igual a A es 0. ¿Por qué? Porque el área entre A y A es 0. Obviamente que después lo que puedo hacer es irme abriendo más y más, ¿no es cierto? ¿Qué prueba tengo de que el caudal el próximo año esté comprendido entre este valor, que es muy pequeñito, y este valor que es tremendamente grande? La probabilidad de que el próximo año el río me traiga un valor comprendido entre estos dos valores, donde A está debajo de esta línea roja y B debajo de esta otra línea roja, es esta área acá adentro, y es una área ya que se está aproximando al valor 1. Y en consecuencia, si la ley terminara exactamente acá,
y empezar exactamente acá, el área entre el rojo y el rojo es 100%, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace la probabilidad de excedencia y de no excedencia. La otra pregunta sería entonces, ¿qué probabilidad tengo de que el caudal sea más grande que A? ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué probabilidad tengo de que en los próximos años yo me traiga un caudal comprendido entre A y cualquier valor más grande que A, que puede llegar, aunque sea hasta el infinito? No me interesa dónde, pero con tal de que sea más grande que A. Otra vez en esta pregunta, en esta de acá, la respuesta también está dada entre el área comprendida entre el valor A y el valor, cualquier valor que sea más grande que A. Si tiene que irse hasta el infinito, que se vaya hasta el infinito. En ese momento, A, digamos, va a permanecer ahí, B no va a existir y esto no va a existir. Entonces, este B no va a existir, ¿cierto? En ese caso, la probabilidad de que el caudal en cualquier año sea mayor que este valor A es el área a partir de A hacia la derecha hasta donde tenga que llegar. Si esta curva por cuestión matemática llega hasta el más infinito, hasta ahí va a llegar el área y esa área la tengo que poder calcular porque a esa área le voy a llamar probabilidad de excedencia, o sea, la probabilidad de que en cualquier año el caudal exceda el valor A será esa área. Y el mismo razonamiento es válido hacia la izquierda, ¿no ve? ¿Qué probabilidad tengo de que el caudal en cualquier año sea menor que A? Fíjense aquí, lo voy a cambiar por menor. ¿Cierto? ¿Qué probabilidad tengo de que el caudal sea menor que A? Ubico aquí A, menor a ello es cualquier valor ubicado a la izquierda de A, ¿no es cierto? Si esto tiene que llegar a 0 o a menos infinito, pues que llegue. Toda el área desde menos infinito hasta el valor A, tengo que poder calcular esta área. Y esa es la probabilidad de que el caudal esté comprendido entre este valor A y el valor el más pequeño que haya a la izquierda. En consecuencia, ahí lo que hablo entonces es nuevamente de una probabilidad de no excedencia. Eso está comprendido. Todos, por favor, si hay alguna duda, creo que con todas estas explicaciones, creo que ustedes ya no deberían tener problema en lograr solucionar la práctica esa, ¿no es cierto? Ya, esa era la práctica. Bueno, si se fijan, aquí el caudal sea mayor o igual a 150, etcétera, pero la hermenéutica es la misma que acabo de nombrar y lo único que viene adicionalmente a esto es el concepto de periodo de retorno. Y a eso es que tenemos que llegar en este tema de probabilidades y cuando manejen ustedes lo que es periodo de retorno, quiere decir que hemos terminado el tema de probabilística y casi eso es la mitad del curso. Y después entramos en otros temas. Cuando hablamos de probabilidad de periodo de retorno, tal vez vale la pena que vuelva a repetirles. Por definición, cuando en esta curva, fíjense que aquí estoy dibujando la curva normal porque en este problema se les pide que resuelva con la ley normal, por eso dibujo aquí una curva simétrica. Una vez que, por ejemplo, me voy a anclar en el valor 88, ¿no ve? Y al valor 88 voy a darle el tratamiento. 88 son 88 metros cúbicos por segundo, y si se fijan los 15 valores realmente observados, con esto que está acá hay uno solo que es más grande que el 88, 89, y todo el resto es menor, ¿no ve? Entonces dibujo los valores en este eje horizontal coherentemente, de manera que todos estos que los veo acá, logre entrar en ellos. El más grande es 89, bueno, coloco ahí el valor 88. Una vez que estoy considerando el valor 88, trazo la vertical azul acá, y en ese momento parto a esta función de distribución en dos. Un área a la izquierda y otra área a la derecha. Obviamente, si sumo las dos áreas, eso tiene que dar exactamente igual a 1, porque la ecuación que se ha ideado el señor Gauss para este tema es una expresión matemática que por matemáticas justamente empieza en menos infinito y termina en más infinito. Y si uno lograra integrar
todo el área debajo de esa curva, desde menos infinito hasta más infinito, el resultado es 1. Y eso es lo que se necesita en este tema, que el área dentro de esa curva sea 1, y eso es válido para cualquier curva, para la normal, para la Gumbel, para la Pearson, para la Goldis, para todas las curvas habidas y por haber. Si uno integra desde el límite inferior hasta el límite superior, el resultado tiene que ser 1. Ya. El momento que yo hablo de valor 88 metros cúbicos por segundo, directamente yo ya puedo decir, si determino cuánto es esta área a la izquierda, y si esa área es, por decir, 90 y esta área es 10, el área a la derecha es 10, entonces la probabilidad de excedencia es 10% y la probabilidad de no excedencia es 90%. Ya están viendo dos formas de definir al valor 88 acoplado a su probabilidad, una probabilidad de excedencia y otra probabilidad de no excedencia. ¿No ve? Con solo 10%, si este fuera 10%, ¿no es cierto? 10%, y el otro, 10%, y el otro lado fuera 90%, entonces la forma de interpretar sería que la probabilidad de que el valor 88 sea excedido en cualquier año es 10%. La probabilidad de que el valor 88 no sea excedido en cualquier año es 90%. Y eso es todo. Ahora entremos a lo que es periodo de retorno. Y si se fijan, acá está la ecuación que me dice que me define lo que es periodo de retorno. Por definición, periodo de retorno lo llaman T mayúscula. ¿Y cómo calculo? Calculo tomando el inverso de esta área pequeñita acá. Pero en esta ecuación tengo que entrar no con porcentajes. Si fuera este el caso, tengo que entrar aquí con 0,10. ¿No es cierto? Entonces, si supongamos que ya hemos definido que la probabilidad de excedencia del valor 88 es 10%, directamente podemos calcular el periodo de retorno de este valor. Y el periodo de retorno va a ser, ahora estamos poniendo entonces, suponer que hemos hallado que los puntos para el valor de caudal acá, expresado en metros cúbicos por segundo, le corresponde un valor de f de x. Y también a ese f de x le corresponde un valor de 1 menos f de x. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces, a esto le llamamos probabilidad de no excedencia y a esto le llamo probabilidad de excedencia. Y también yo puedo decir que acá voy a poner periodo de retorno. Si estamos suponiendo que hemos hallado que para 88 metros cúbicos por segundo, he hallado que su probabilidad a la izquierda es 0,9. En consecuencia, el otro es 0,1, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es t? ¿Pueden calcular cuánto sale t entonces? Periodos de retorno. Este periodo de retorno tiene que estar expresado en años. Para hallar el periodo de retorno acá, debo hacer esta operación, 1 dividido entre la probabilidad de excedencia. Entonces debo aquí hacer 1 dividido entre este valor, ¿no ve? Más 1 dividido entre este valor. Eso sale 10 años. Función, el periodo de retorno del valor 88 metros cúbicos por segundo había sido 10 años, ¿ya? Entonces, si hemos hallado que la probabilidad a la izquierda es 90% para el valor 88, o el 90% hallamos que la probabilidad de excedencia es 1 menos ese valor, es 0,1, y el inverso de 0,1 es 10. En consecuencia, a 88 metros cúbicos por segundo le corresponde un periodo de retorno de 10 años.
es igual a 10 años. ¿Está claro? Entonces hemos llegado a esa situación. ¿Ya? Nos han perdido. Calcule usted el caudal decenal y si hacemos los cálculos, el caudal decenal va a resultar igual a 88. O la otra posibilidad es, en lugar de que me digan que calcule yo el caudal decenal, me pueden decir, calcule el periodo de tono que le corresponde al valor 88 cubos por segundo. Hago todos los cálculos y el resultado sale 10 años. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo puedo interpretar ahora este par de valores? Y habíamos dicho, cuando consideramos varias centenas de años, eso es importante decirlo, cuando considero varias centenas de años, en promedio, una vez cada 10 años, ese río me va a traer un caudal mayor o igual a 88 metros cúbicos por segundo. ¿Se acuerdan que cuando yo había hablado de que el alcantarillado de Oruro se lo había diseñado y construido para un periodo de retorno de toda la red pluvial de, por ejemplo, 10 años? Entonces eso significa que, hablando de varias centenas de años en Oruro, una vez cada 10 años va a llover tanto que ese sistema no va a poder evacuar esas aguas de lluvia, se va a ver excedido. Y entonces una vez cada 10 años va a haber inundación en Oruro. ¿Por qué? Porque todo el sistema ha sido calculado para periodos de tono de 10 años. ¿Está claro? Entonces estamos dando la definición y estamos explicando periodos de retorno de 10 años. Ahora, ¿qué otras dos formas hay de explicar periodos de retorno a partir de estos dos datos en amarillo? Entonces, y eso lo saben ya ustedes. La una es, en muchas centenas de años, una vez cada 10 años, el caudal que va a traer el río va a ser mayor a 88. ¿No ve? La otra es, la probabilidad de que en cualquier año el río traiga un caudal mayor a 88 es este valor, 0,1. O si quieren, 10%, ese de acá, 10%. Y la tercera forma de interpretar es, con 90% de seguridad puedo yo decir que el río en cualquier año va a tener un caudal menor o igual a 88. ¿Ya? Entonces, otra vez sigo un poco repitiendo cómo interpretar el periodo de retorno y espero que eso les quede bien a ustedes porque es pregunta de examen de mesa también, ¿no? Tienen que poder manejar el concepto de periodo de retorno. ¿Ya? Hasta ahí me han comprendido y con esta explicación más ustedes ya pueden proceder a elaborar todas estas preguntas, ¿no es cierto? Fíjense que la última dice, calcula el caudal centenal. Cuando el periodo de retorno es 100 años, a ese caudal le llamo centenal. Si este valor de acá en amarillo tiene un periodo de 10 años, al valor 88 cubos por segundo le llamo caudal decenal. El caudal centenal tiene periodo de retorno de 100 años. El caudal milenal es aquel que tiene un periodo de retorno de 1000 años. El caudal decamilenal es aquel que tiene un periodo de retorno de 10.000 años. ¿Ya? Bueno, creo que con eso más ustedes ya están en posición de poder hacer la práctica sin ningún problema y entregarme el día que hemos dicho en el sitio del Classroom. Ahora, lo que viene a continuación de esto, y es algo que voy a empezar a explicarles, es cómo elaboro yo un papel de probabilidades, por ejemplo, de la ley normal. Y lo que vamos a hacer, les doy ahora mismo esa tarea. Yo les explico primero cómo hacer. Y después nos vamos a desconectar, vamos a usar megas. Y nos vamos a volver a conectar, son las 19:48. A las 20 horas, 8 en punto de la noche, nos vamos a volver a conectar. Y en ese momento espero que me entreguen ese papel de probabilidades elaborado. Le pueden sacar una foto y enviármelo. Y si logran hacerlo bien, tienen puntaje adicional. Fíjense, esta va a ser ya la segunda ocasión en la que ustedes pueden ir ganando puntos. Ya, hasta ahí, antes de pasar a explicar cómo elaborar un papel de probabilidades, ¿hay preguntas? ¿O todo está comprendido?
A ver, un comprendido, si alguien me puede decir algo en el chat. Explique la práctica, ya la hemos explicado, ¿no ven? Hay algunos que no pueden. ¿Han logrado ingresar todos? Espero que sí, ¿no? Ya. ¿Es necesario explicar algo? María Fernanda Vélez dice que está todo claro. 3 puntos a favor tiene María Fernanda. Ya, entonces veremos de cómo les puedo explicar yo a ustedes cómo se procede para diseñar un papel de probabilidades. Y lo que vamos a hacer ahora entonces, directamente al grano vamos a ir. Cómo se elabora un papel de probabilidades. Y obviamente después de ello, y la próxima clase también les voy a explicar un poco más la teoría sobre el papel de probabilidades. Hasta ahora lo que todos ustedes saben es que cuando tengo pocos datos observados y necesito saber a qué ley pertenecen esos pocos datos, como no puedo graficar histogramas de frecuencia, lo que yo hago es usar el papel de probabilidades. ¿Y cómo uso el papel de probabilidades? Si tengo 7 datos locos observados y me dicen a qué ley pertenecen esos 7 valores, entonces lo que yo hago es, como esos valores ya estoy aceptando que son independientes, porque solo así le puedo aplicar una ley de probabilidades, como son independientes, los desordeno y no he perdido información y después los ordeno a mi gusto. Y mi gusto o mi necesidad, o lo que me conviene es ordenarlos nuevamente de menor a mayor. 7 valores de menor a mayor. Y a cada valor le asigno una probabilidad y esa probabilidad va a ser 1 entre 8, 2 entre 8, 3 entre 8, hasta llegar al 7 entre 8. Eso ya habíamos comentado, ¿no ve? Si son 7 datos, son 7 valores ordenados de menor a mayor. Esos 7 valores los tengo que graficar, plotear en el papel de probabilidad contra un segundo dato. Y ese segundo dato nadie me lo da, pero yo lo confecciono en forma, a través de una formulita que habíamos dicho que era I sobre N más 1. Como N son 7 valores, N más 1 van a ser 8. I sobre 8. 1 sobre 8, 2 sobre 8, 3 sobre 8, hasta llegar a 7 sobre 8. Fíjense que nunca llego a 8 sobre 8, ¿no es cierto? La fórmula me dice es I sobre N más 1. El valor más grande está en el puesto 7, porque son 7 datos con los que cuento, y el valor más grande le asigno 1 sobre 8. Perdón, 7 sobre 8. ¿No ve? 1, 2, 3, 7 sobre 8. Y 7 sobre 8 no llegan a 100%. Y eso es coherente con el hecho de que habíamos dicho, cuando solo trabajo con un grupo muestral, no conozco la población, entonces no puedo estar 100% seguro de nada. ¿Se acuerdan de la primera clase? 800 edades encuestadas y el más viejo ahí resulta que tiene 35 años. A partir de eso no puedo decir con 100% de certeza que cualquier persona en San Simón tiene 35 años o menos. ¿Están de acuerdo conmigo? Tengo unos encuestados, el más viejo tiene 35 años y no puedo de ahí concluir que con 100% de certeza cualquier persona en San Simón tiene 35 años o menos. No puedo, ¿por qué? Porque estoy basándome en una muestra. Si tuviera habría son 80,000 alumnos inscritos en San Simón, sus edades, los ordeno de menor a mayor y ese rato resulta que la persona más vieja inscrita en San Simón, de los 80,000 alumnos, tiene 42 años. Y si me refiero al valor 42 años, ahí sí puedo aseverar con 100% de certeza, o sea, no me voy a equivocar al aseverar, que cualquier persona en San Simón tiene 42 años o menos. ¿Se dan cuenta? Al valor 42 años, el más grande, le estoy dando 100%. Pero cuando trabajo a partir de una muestra, 7 valores que hemos hablado ahorita, el valor más grande, no puedo decir que el 100% de la variable tenga menor que ese valor. Ya, eso pero lo comprenden bien y no se olviden que ese tipo de preguntas vienen en los exámenes. Después vamos a ver cómo vamos a hacer el examen. Me estoy poniendo a pensar que tal vez la suma de los examencitos y las prácticas que estamos haciendo podrían ser ya nota del examen. O sea, tendríamos un examen dividido en varias ocasiones, en forma de prácticas, de preguntas y que me van a ir dando.
y de esa manera esas respuestas podríamos asimilarlas a la nota del examen. Eso se me está ocurriendo, pero de eso nos vamos a poner de acuerdo más después. Ahora, veremos entonces cómo logro yo a ustedes mostrarles cómo se hace ¿hay alguien que quiere entrar? Wow. ¿Cómo graficamos un papel de probabilidades? Antes de ello, entonces, lo que deberían ustedes recordarse es qué es un papel de probabilidades. Ya lo habíamos visto, ya lo hemos explicado también, pero rápidamente veamos si encontramos por aquí uno de esos papeles de probabilidad. Veamos el papel de probabilidades de la ley normal. Pero en la ley normal dijimos que podría yo mostrarles un papel, a ver, papel Gumbel, papel normal. No sé dónde estará. Con este podemos hacer. Ya. Fíjense en... No me sirve. No. Ya, vamos a ver cómo logramos explicar a ustedes. Revisar, inicio. Rotar vista. Ya, fíjense ahora. Esta es la tabla no es tabla, hemos dicho que el nombre está equivocado acá. Aquí en lugar de tabla deberían haber puesto papel de probabilidades normal. Tiene dos ejes. En el eje horizontal, si se fijan, en este caso todos los valores están expresados en porcentaje, ¿no ve? Porcentaje. Y los valores de acá de la izquierda, la vertical, están vacíos y son equidistantes las divisiones, ¿se dan cuenta? Equidistantes. En cambio acá las divisiones no son para nada equidistantes. Acá en el eje vertical tendríamos que colocar, por ejemplo, la edad de ustedes. ¿No ves? ¿No es cierto? Aquí tendría que poner, no sé si se puede editar esto, como esto es marca de agua. Editar. Creo que no es posible, ¿no? Editar acá. Ya, acá en este eje vertical yo colocaría la edad y empezaría, digamos, desde 0 años recién nacido hasta los 60 años, por ejemplo. Y en ese rango deberían poder caber todas las 700 edades que yo pueda encuestar en alguna ocasión. Y cada una de ellas tiene que ser graficada contra su probabilidad asignada, que la tenemos acá, y obviamente la probabilidad asignada para cada edad previamente ordenada habrá que hacerlo con I sobre N más 1, eso ya lo hemos dicho. Si tengo 700 edades, al final voy a tener acá 700 crucecitas, cruces, no líneas, ¿ya? Cruces, porque son los datos muestrales. Si hablamos del papel de los caudales, si tengo 18 valores de caudal, entonces acá lo que van a aparecer son 18 crucecitas. Los caudales ordenados de menor a mayor, y a cada uno se le asigna una probabilidad de 1 en 19, 2 en 19, 3 en 19, hasta el último que le asigno 18 en 19. 18 dividido entre 19 todavía sigue siendo menor que 100%, ¿verdad? Y eso le asigno al valor más grande. Ya, entonces con esto han ustedes recordado lo que es un papel de probabilidades normal. Ahora la pregunta está en lo siguiente. Supóngase que esta figura yo la imprimo y una vez que está impreso yo mido con mi regla desde este punto, desde este lado hasta este lado, y supongamos que eso hace, por decir, 18 centímetros, ¿no ven? Y en esos 18 centímetros las probabilidades en el caso de este papel van desde 0.01%, luego 0.1%, 1%, 2, 3, 4, y llegan hasta 99,9%.
99%. ¿No ven? Desde 0.01% en 18 centímetros logro llegar hasta el valor 99,99%. Ese sería el dato a ustedes. Elaboren ustedes el papel de probabilidades tal que el 0.01% se ubique acá y 18 centímetros más a la derecha se encontrará el valor 99,99%. Y elaborar el papel de probabilidades significa hallar todas estas divisiones, ¿no es cierto? Por ahí yo les digo, hallen solamente el 1% que estaría acá. ¿A cuántos centímetros desde el eje a la izquierda se encuentra el 1%? ¿A 10 centímetros? ¿15 centímetros? No sé. Después, el 2%, ¿a qué distancia se encuentra? El 3%, el 4%. Si se dan cuenta, son distancias nada iguales, ¿no? No son nada equidistantes. Tampoco es división logarítmica, por si acaso. Entonces, acá está el 1%, acá es el 10%, y del 10 al 20, fíjense que se viene acá. Nada lineal, los incrementos no son lineales, no son proporcionales. Y del 20 viene al 30, 40, 50, 60, 70, 80, y miren cómo continúa. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Podríamos intentar, para hacerlo fácil para ustedes, podríamos intentar empezar con 0.01%, ya es dato del problema, a la izquierda es 0.01%, y después de 18 centímetros se va a encontrar el 99.99%. ¿Ya? Y esos serían entonces los datos con los que ustedes tienen que empezar a graficar su papel de probabilidades. ¿Está claro? Entonces, pregunta, dice, grafique usted un papel de probabilidades y en el eje de las probabilidades tome usted 18 centímetros y dentro de esos 18 centímetros que sus probabilidades vayan desde 0.01% y que terminen en 99.99%. Podríamos decir, en lugar de 99, podríamos decir que termine en 80%, si quiero, ¿no ve? O que termine en 90, ¿no? Este 90 que lo ven acá, podría decir yo que lo coloquen acá y listo, y que su papel de probabilidades solamente cubra el rango de 0,01 hasta el 90%. O más fácil aún, empiecen en 1% y terminen el papel de probabilidades en 90%, del 1% al 90% en 18 centímetros. ¿Está claro? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para que sea fácil para ustedes? Porque lo que vamos a hacer ahorita, vamos a dejar de mostrar la clase, nos vamos a desenchufar de la clase, una horita exactamente a las 8, nos volvemos a conectar y quiero que ahí me entreguen lo que han logrado avanzar con cargo a adición de nota. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, elaborar un papel de probabilidades normal, elaborar un papel de probabilidades normal, que empiece, para hacerlo fácil, que empiece en 1% y termine en 99.99%. Y la distancia entre ambos valores que sea 18 centímetros. ¿Está comprendido? Entonces podemos, si quieren, adicionar acá y colocar, ¿no? Elaborar papel de probabilidades normal con 2 puntos. Empieza en 1% y termina en 99.99%. Longitud 18 centímetros. ¿Está claro? Esa es entonces la pregunta. Elaborar el papel de probabilidades normal, que empieza en 1% y termina en 99,99%, y la longitud son 18 centímetros. Bueno, ¿cómo lograríamos hacerlo?
Para ello veremos de tener acá una longitud por ejemplo, 0 centímetros, ¿no ve? Y acá tendré, por decir, 20 centímetros, ¿no ve? Si la instrucción es que acá empecemos, por ejemplo, con 2% y terminemos acá con 80%, esta es otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podríamos llevarlo esto allá para que haya coherencia, y a esto va a borrarlo, y lo llevamos ahí y que termine al final. ¿Está claro? Ahora, primera pregunta. ¿Dónde se ubicará el valor, por decir, el valor 10%? ¿Ya? Entonces, acá va a ser X centímetros. Esta es la pregunta. ¿Están de acuerdo? Entonces, la longitud total de este eje son 20 centímetros, empieza en 2% y termina en 80%. Lo primero que puedo hacer es ver a cuántos centímetros, empezando de la izquierda, se encuentra el valor 10%. Obviamente, acá no se puede aplicar la regla de 3 con los porcentajes, porque hemos dicho que las distancias no son parejitas, no son para nada iguales, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Cómo logro resolver el problema? Ahora atiendan muy bien, porque con esto van a lograr hacer la práctica de la otra. Previo a eso, en la práctica que tienen ustedes que elaborar en la horita que vamos a desconectarnos, es identificar los porcentajes siguientes. Identificar los porcentajes siguientes. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a ir de 1 a 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, ¿no ve? Luego 20 es 20 hasta 90% y se acabó. ¿Está claro? Identificar los porcentajes siguientes. Ya, esa sería la práctica entonces. Todos estos son porcentajes, ¿no ven? Tienen que identificar el 1% a cuánta distancia se encuentra de la izquierda a 0 centímetros, porque empieza en 1%, ¿no ve? El 2% a cuántos centímetros se encuentra desde el eje izquierdo, 3%, etcétera. ¿Está claro, no? La pregunta, eso tienen que realizar ustedes. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es mostrarles cómo hacer. Y eso lo estamos mostrando acá, ya. Estos no sirven. 80, 90 está faltando acá, ¿no ven? 80, 90 y obviamente el 99, 99. Ya, eso es lo que tienen que hacer. Ahora estamos explicando cómo proceder acá. La pregunta acá era, elabora el papel de probabilidades de la ley normal en 20 centímetros, desde acá hasta acá 20 centímetros, tal que en 0 centímetros se encuentra el 2% y a los 20 centímetros al finalizar se encuentra el 80%. Ahora, para que logren hacerlo, yo estoy explicando cómo identificar a qué distancia se encuentra, por ejemplo, el 10%. Porque si saben cómo hacer a qué distancia se encuentra el 10%, van a saber a qué distancia se encuentra el 20, el 30, etcétera, todos los restos. ¿Cómo procedemos?
ustedes agarran su tabla de la ley normal y en la tabla de la ley normal identifican Z para esta probabilidad de 2%. Y si nos vamos a la tabla de la ley normal, ¿dónde está la tabla de la ley normal? Aquí está. Creo que esta es la que podríamos usar. 2%. 2% acá, ¿dónde ubico? 0.02. Acá. Para hacerlo rápido, hagamos que es este el valor. ¿Está claro? Fíjense que para el 2% es lo mismo que 0.0275. 75, 002, perdón. No, acá está el 2%. Entre estos dos, ¿se dan cuenta? Tienen que poder tener destreza para leer los valores en la ley normal, porque si no tienen eso, están fundidos. Ya. Hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Me han dicho que identifique Z para el valor 2%. Todo el mundo sabe que dentro de esta tabla los porcentajes son estos, porque ninguno es más pequeño que 0 y ninguno llega a 1. Entonces los porcentajes están acá, al medio de toda esta tabla. 2%, ubico acá, fíjense. 2%, si se dan cuenta, es 2.11%, 2.06%, 2.01%. Esto ya es 1.96%. El 2% va a estar entre los dos. ¿Están de acuerdo? Acá yo puedo interpolar con todas las de la ley, pero ¿para qué hacerse tanto problema? Simplemente voy a deducir de que el valor 2% corresponde a Z igual a menos 2.055. ¿Están de acuerdo? Menos 2.055. Este es el valor que finalmente saco de la tabla. Entro en la tabla con este 2%, ¿no ve? Y salgo de la tabla con este menos 2.055 en términos de Z. El menos 2.055 lo ubico acá. Menos 2.0, menos 2.01, 2.02, menos 2.04, menos 2.05, menos 2.06. ¿No ve? Entonces, entre estos dos, a mitad de camino, que supongo es más o menos esto, entre estos dos, 0.055, más el 2 es esto. ¿Están de acuerdo? Menos 2.055 lo llevo entonces a mi hojita de cálculo, acá. ¿Está claro? Ese es el valor de Z para el valor 2%. Seguidamente tengo que ir con 80% a la tabla y ubicar su valor Z para el 80%. Entonces voy a la tabla con 80% y ese 80% está por acá más o menos. Acá está, fíjense, entre estos dos. ¿Se dan cuenta? 0.793, 0.796, 0.799, 0.80 se pasó. De izquierda a derecha esto está subiendo, pero de aquí se pasó, entonces tengo que retroceder atrás, pero ahí le falta. Entonces lo que yo podría hacer es tomar el valor aquí al medio, que es igual a 0.80 y, ¿no ve? Con estos dos, entre estos dos, 0.845. Entonces 0.845 me voy a mi papelito, 0.845, y aquí coloco más 0.845. ¿Ya? Hasta ahí me han seguido sin problema. 0.845. 0.845, que es al medio de estos dos. ¿Qué sucede ahora entonces? Fíjense, lo que yo hago es ahora trabajar en términos de Z, que son estos. Estos son los valores Z, ¿no es cierto? En términos de porcentajes, las divisiones no son equidistantes. En cambio, en términos de Z, las divisiones sí son equidistantes. ¿Qué quiere eso decir?
para llegar al 10%. Nos está faltando el Z que corresponde al 10%. Me voy a la tabla con el 10%, Z que corresponde al 10%, y si se fijan, eso lo encuentro acá. Ya, fíjense. Acá está. Estoy buscando área 10% y eso se encuentra entre estos dos valores. Entonces el Z va a ser menos 1.2, fíjense, menos 1.2, 1.285, 1.285. Fíjense, entre estos dos, hasta aquí sería 1.28. Hasta aquí sería 1.29 y entre los dos 1.285. Entonces 1.285 para 10% de área. 1.285 y lo coloco acá. Menos 1.285. ¿Están de acuerdo? Negativo, ¿no es cierto? Acá es negativo, acá a la izquierda, menos 1.285 negativo. Y ya está casi listo el tema. Fíjense ahora. Hemos dicho que en términos de probabilidad no puedo ir ascendiendo linealmente, equidistantemente, pero en términos de Z sí puedo ir ascendiendo equidistantemente. Y a partir de aquí puedo decir lo siguiente. Si para llegar de 2.55 negativo a más 0.845 me toma 20 centímetros, ¿cuántos centímetros me tomará llegar de menos 2.055 a menos 1.285? Ahí sí pueden aplicar la regla de 3, porque es lineal. O sea, la sucesión de valores en Z es lineal. Entonces, si eso es lineal, fíjense que para llegar a 0.845 empezando de menos 2.55, me toma 20 centímetros. ¿Cuántos centímetros me tomará para llegar a menos 1.285 desde menos 2.055? Y esos centímetros son los X centímetros que necesito, y cuando calculo eso, ya sé exactamente a cuántos centímetros del eje izquierdo se va a encontrar el valor 10. En ese momento lo voy a definir ahí. El 10% se encuentra a tantos centímetros. Y esa misma técnica usan ustedes para todos los valores que se pregunta acá, porque el 10% es este que acabamos de hacer, ¿no ve? Pero necesitan hacerlo para 1, 2, 3, 4, hasta 99, 99, y que todo eso entre en los 20 centímetros. Bueno, ¿está comprendido? Entonces lo que podemos hacer es, nos desconectamos en un momento y justo a las, ya son 20:16, Dios mío, no hemos logrado terminar, porque ya viene el otro grupo. Hagamos lo siguiente, lo que les acabo de dar, me lo entregan también el viernes, con derecho a nota, este viernes. ¿Está claro? ¿Todos están de acuerdo con lo que acabamos de hacer? Sí, sí. Sí, no hay problema. No. Álvaro Jesús Apaza me dice si no hay posibilidad de dejar esta práctica, pero si son 41 que han ingresado, ¿y por qué no habrán ingresado los otros, no? En todo caso, esta práctica la voy a subir al Classroom, y los que no han logrado ingresar, dense modos de poderse enterar de cómo elaborarlo, y para el viernes me lo presentan con notas, ¿ya? ¿Qué más me dice? Y eso es todo. Bueno, está todo en orden. ¿Hay alguna pregunta? Omaira Zambrán, ¿está de acuerdo con lo que hemos hablado? Sí, estoy de acuerdo. Más le vale. Y Jessica Celada, lo propio. Sí, Jessica. sí. Y Jorge Benjamín también está todavía despierto. Sí, Inge, todo bien. Una Ya. preguntita, va a ser a mano y lo subimos como escaneado, ¿no? Lo ideal sería que, para que yo no me confunda al hacer la revisión, simplemente a mano, pero allí donde se ubica cada valor, póngale a cuántos centímetros se encuentra a partir de la izquierda. ¿No es cierto?
Y si ustedes ponen el 15% se encuentra a 12,5 centímetros, lo colocan ahí. El 30% se encuentra a 14,5 centímetros, lo colocan. Entonces ahí no hay donde perderse. Obviamente a mano lo pueden dibujar bien bonito y tiene más puntaje, ¿no es cierto? Bueno, gracias, que les vaya bien. Los veo el viernes. Listo, buenas noches, hasta luego.